otro espacio de nuestro Zoom santiaguero, ¿no? En esta ocasión con Luis Julio Toro. Me llena de emoción presentarlo por varias razones, pero la que más me mueve es su calidad humana, su humildad, su cercanía. Un hombre con un virtuosismo increíble, con una academia hiper reconocida, con un reconocimiento como músico, más allá de la trayectoria que habla por sí solo, ¿no? Desde su encuentro con Rufío hasta sus propios desarrollos, aventuras sonoras, pues absolutamente un creador insigne, Promo 78, santiaguero. Pues nada, Luisito, bienvenido a nuestra sala, tus amigos, tu gente. Gracias por regalarnos este rato, gracias por compartir. No, encantadísimo. Gracias, Juan Vicente, y bueno, y gracias a todas las personas que han tenido el interés de conectarse para escuchar un poco unas cuantas patrañas que les voy a contar. Todo lo que diré e inclusive todo lo que tocaré será mentira. Bueno, hoy para esta ocasión se me ocurrió hacer un pequeño recorrido por el desarrollo de la flauta moderna. Como muchos de ustedes habrán visto, la flauta que se ejecuta normalmente en este momento, la flauta traversa, que es este instrumento que tengo aquí. Bueno, este instrumento, por supuesto, no aparece de la noche a la mañana con toda esta cantidad de, digamos, de recursos que ustedes pueden ver convertidos en llavecitas, tubitos, palanquitas, etcétera, etcétera. Esto tardó muchísimo en hacerse. Y por eso, entonces, me gustaría empezar contándoles un poco. No me voy a remontar a cosas primitivas, flautas primitivas, se las podrán imaginar. La flauta es un instrumento que el hombre utiliza desde quién sabe cuándo. Es casi imposible datar el momento en que el hombre agarra un corotico, le abre un huequito y le abre otro huequito y entonces le da y al tapar y abrir el huequito el sonido cambia, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ubicarnos en una flauta relativamente primitiva, vieja. Vamos a ubicarnos en la época quizás de Wally España, podríamos decirlo, podríamos estar hablando de 1760, 70, 80, por ahí. E inclusive un poco antes, porque esta flauta que les voy a mostrar es la flauta que se utilizó para ejecutar, por ejemplo, toda la música de Bach, toda la música de Telemann, etcétera, etcétera. Esta flauta fue este modelo exactamente, esto es una réplica exacta de una de las flautas que tenía Francisco de Miranda y que tocaba Francisco de Miranda. Pero ese es otro cuento que se los echaré en otro momento. Esta flauta, como podrán ver, es una flauta sumamente sencilla. Es una flauta que tiene apenas unos pequeños agujeros. Si ven en mis dedos una cantidad de manchas y una cantidad de cosas, es porque estuve trabajando con una resina epóxica estos días y es tan buena esa resina epóxica que tengo 3 días con los dedos así y es imposible que se quite. Y me imagino que lo que pegué va a funcionar también, porque no ha habido manera que se quite. Bueno, como les decía, esta es una flauta relativamente sencilla que tiene un número de agujeritos y una sola llavecita. Como les digo, esto es una flauta que se utilizó básicamente para tocar la música de Bach. Es una flauta que tiene un sonido pequeño. Acuérdense que para la época las situaciones de concierto casi siempre eran básicamente en un salón. No se hacían conciertos en lugares más grandes como ahorita, que se hacen conciertos en unos lugares que para mí, para mi gusto, terminan siendo absurdos, porque recuerdo, por ejemplo, yo, en una oportunidad toqué
en un festival, en un estadio en Perú. Entonces, para yo ver, tenía que verme yo por el video. O sea, era una cosa rara. Era tanta gente y la gente a mí me acerca cómo se hacía en la época. Entonces, les voy a tocar un poquito de esta flauta para que se den cuenta de la sonoridad que tiene. Voy a tocar un poquito de una pieza de la época. Es el primer movimiento de la fantasía número 8 de George Philipp Telemann, compositor alemán, por supuesto. Yo no soy especialista en la ejecución de este instrumento. Es un instrumento que requiere tanta dedicación como cualquier otro, pero sí me provocó estudiarla a fondo, como les digo, no para convertirme en un ejecutante de este instrumento, pero para conocerla muy bien, porque esto me da a mí la oportunidad de entender cómo sonaba y para qué instrumento se había escrito una cantidad de música que tocamos hoy en día. Y, por ejemplo, una de las cosas que sucede normalmente es que las frases que uno toca con este instrumento después se tornan un poquito complicadas desde el punto de vista de la cantidad de aire para tocarlas con la flauta moderna, porque este es un instrumento al cual se le echa muy poco aire. Y en la flauta moderna se le echa muchísimo aire, es un instrumento mucho más poderoso y requiere muchísima más cantidad de aire. Entonces me ha pasado que estudiando conciertos escritos para esta flauta, me encuentro asfixiado muchas veces en frases que para esta sí funcionan, pero para cualquiera de estas ya no funcionan. Entonces, este es un instrumento que, como ustedes verán, que solamente funciona con agujeritos. Todas las notas sostenidas o bemoles, es decir, las teclas negras del piano, se tienen que hacer con combinaciones de dedos. Es decir, no funciona como una secuencia así que uno suelta y tal, sino que empiezan combinaciones a veces sumamente tortuosas, combinaciones en donde hay horcas así y una cantidad de cosas, y eso hace que la ejecución de este instrumento tenga un límite realmente claro en cuanto a su velocidad y en cuanto a la dificultad de las piezas que puede tocar. Entonces, ¿qué pasa? A medida que empieza a evolucionar la música, y si nos subimos de 1700, bueno, un poquitico más arriba o más o menos hacia los finales, aparece Mozart, por ejemplo. Habíamos hablado de Bach. Aparece Mozart. Mozart empieza a exigirle a los instrumentos en general, con su música, cosas mucho más complicadas que la que le exigían los compositores del barroco. Bueno, entre comillas, ¿no? Y entonces la flauta resulta que empieza a quedarse atrás, porque no da. Lo primero que sucede es que, como ustedes pudieron ver, este instrumento suena demasiado pasito. Entonces, la competencia entre este instrumento y un violín, por ejemplo, ya perdió. Ni hablar de la competencia de este instrumento con una trompeta de la época, ya perdió. Entonces la flauta se estaba quedando atrás. Y empiezan a aparecer nuevos diseños. De hecho, cuando Mozart escribe sus conciertos, él escribió, algunos de sus conciertos son para esta flauta y otros de sus conciertos son para
esta flauta, que como ustedes podrán ver, ¿verdad? Ya tiene unas llaves que en lugar de, por ejemplo, para hacer una nota como el sol sostenido, que en la anterior se producía haciendo una combinación de dedos, como les dije antes, sumamente tortuosa. Entonces, aquí solamente, pácata, con esta llavecita queda resuelto ese problema. Entonces empieza a aparecer un instrumento con más recursos que permite música más compleja, más velocidad, etc. Mozart le escribió, como les digo, unos conciertos para esta flauta y otros conciertos para esta flauta. Dependía. Si el flautista era un flautista viejo, tocaba esta flauta. Si el flautista era un flautista joven, probablemente estaba utilizando el prototipo de la época, que era este. Ahora bien, escuchen esto. Sigue siendo todavía un instrumento súper débil y también muy aparatoso y sobre todo muy desafinado, extremadamente desafinado. Imagínense que Mozart decía que lo peor que habría después de una flauta eran dos flautas. Realmente Mozart decía eso. Eran instrumentos infames, infames. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a Mozart, ¿verdad? 1800. Resulta que entonces aparecen Schumann, Schubert, Beethoven, y de ahí para arriba, Mahler, etc. Si nosotros buscamos literatura para flauta de esa época, nos vamos a encontrar con que casi no hay, no existe. No hay sonatas de Beethoven para flauta, hay unas cosas mínimas por ahí de Schumann, no existen esas piezas, porque la música de esa época, por ejemplo, en el caso de Beethoven, una música tan fuerte, una música tan viril, una música tan tremenda como la música de Beethoven, con un instrumento, con un sonidito tan pírrico, como dicen por ahí, ¿no? Con un sonidito tan chiquito y tan blandito. Realmente, yo entiendo perfectamente que no les provocara escribir nada para ninguno de estos instrumentos. Entonces nos encontramos con que hay un repertorio muy bello escrito en el barroco para esta flauta. Luego hay un gran bache, todo el periodo clásico no aparece nada. Y luego empiezan a aparecer otra vez una cantidad de música para flauta. ¿Por qué? Porque en 1850, un flautista que se llamaba Theodobald Böhm, estaba obstinado, absolutamente obstinado de esta porquería de instrumento. Es un instrumento horrible, obstinado. Y dijo, yo no me la calo más, como dicen por ahí. Entonces dijo, tiene que haber una manera de cambiar este instrumento y de mejorarlo notablemente. Entonces el tipo dijo, bueno, como flautista no lo voy a poder hacer, voy a tener que estudiar física. Y se puso a estudiar física, un tipo realmente notable, ya después de grande. Se puso a estudiar física y eso le dio la oportunidad de obtener los conocimientos necesarios en cálculo y en ingeniería y en una cantidad de cosas para rediseñar completamente el instrumento. Lo primero que hizo fue que, si ustedes verán, esta flauta es cónica hacia hacia la última parte de la flauta. Es cónica. La flauta moderna es cónica al revés. Es decir, hace así. El cono de la flauta moderna es afuera. Ya ese cambio en el diseño produjo cosas extraordinarias. Luego él decide, en vez de una flauta con unos agujeritos tan pequeños, etcétera, empezó a aumentar el diámetro, colocó un tubo como este que está aquí, y entonces aparecen todas estas llaves que están aquí. Estas llaves no son más que unas tapitas, porque como los agujeros son tan grandes, si nosotros los tapáramos con el dedo, se nos va el dedo para adentro. Un niño no podría tocar porque se le van los dedos para adentro. Entonces estas tapitas lo que hacen es simplemente uno presiona la tapa y esa tapa tapa completamente el dedo, cierra completamente el agujero. Entonces,
por eso se puede tocar un instrumento con agujeros. Tener los agujeros muy grandes está mucho más liberada. Y la potencia de este instrumento ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Entonces nos encontramos con algo como, por ejemplo, lo que ustedes conocen. Esto ya es un instrumento que puede competir de tú a tú, casi con cualquier instrumento de la orquesta moderna. Es un instrumento que tiene muchísima fuerza, se proyecta muy bien y ya, entonces, como diríamos, ya con esto estamos listos para ejecutar cualquier pieza que se quiera. Inclusive, en una oportunidad, en uno de mis discos, tuve el atrevimiento de hacer una transcripción de una pieza para violín que se llama La Chacona de Bach, que es originalmente para violín. La transcribí para flauta y resolví el problema de los acordes. Lo resolví tocándolo, separando las notas así. Como la flauta no puede tocar varias notas al mismo tiempo, si no las toca lo suficientemente rápido, te crea la ilusión de que hay una armonía ahí. Bueno, ese es otro. Pero bueno, el hecho es que con esta flauta ya se puede tocar casi todo. Ahora fíjense, esta flauta tiene esta flauta viene en familia, como diríamos. Los clarinetes vienen en familia, las flautas vienen en familia, los oboes vienen en familia, las trompetas vienen en familia. Es decir, si nosotros nos imaginamos un coro en donde hay sopranos, voces agudas, contraltos, luego los tenores, luego los barítonos, luego los bajos, las flautas también vienen organizadas de esa forma. Esta es la flauta soprano, digamos, la que canta, para cantar ópera, pues, esta flauta. Pero hay una flauta igualita, que funciona igualita, que es mucho más pequeña, que se llama el piccolo, que pertenece a la misma familia, es exactamente igual, funciona exactamente igual. Si yo sé tocar esta también, porque es exactamente lo mismo. Fíjense, curioso, aunque ustedes no lo crean, este instrumento es el instrumento más potente de la orquesta. Cuando uno escucha una orquesta y el piccolo toca, traspasa completamente la orquesta y se oye como sea, aunque estén tocando 4 trompetas, 4 trombones, todos los violines, todos los clarinetes, todo el mundo tocando. Tocan el piccolo y el piccolo se oye. Es un instrumento súper agudo. Fíjense, por ejemplo, a ver si a esta generación esto le suena a algo, por ejemplo. Ese solo de la serie fue hecho con un piccolo. Y bueno, hay muchísimos solos famosos hechos, sobre todo en óperas italianas. Rossini tiene unos solos para piccolos así, en oberturas, muy, muy vistosos. Y hablando de solos, volviendo entonces, ya conocemos el piccolo, que es la más aguda. Ahora nos vamos de nuevo a esta. Como les decía, este señor Theodore Böhm, en 1850, harto ya de pasar trabajo, que esa tortura de dedos, etcétera, diseña esta flauta. Esta flauta empieza a sonar bien, a los compositores les empieza a gustar el instrumento muchísimo y empiezan a darle grandes responsabilidades al instrumento. Ya por ahí, por 1908, Debussy escribe una pieza hermosísima que se llama La Fiesta del Fauno y le da a la flauta un solo muy famoso. Es un solo muy sencillo, un solo sumamente elegante. Déjenme, aquí lo voy a leer un poquito, de La Fiesta del Fauno. Es un solo realmente importante ya para esta flauta.
ese solo es una maravilla, ese solo, el momento en que ocurre ese solo en la orquesta. Y así, bueno, muchísimos. Ahora fíjense, como yo les toqué un pedacito de la fantasía de Telemann con la flauta para la cual fue escrita, vamos a recordar un poquito la sonoridad. Ahora fíjense cómo suena esa misma pieza ya tocada con el instrumento moderno de alta tecnología. Así sonaría esta fantasía tocada con la flauta moderna. Pero como yo les había dicho, bueno, primero un detalle. Estas flautas normalmente son construidas en algunas, las muy baratas, en una aleación que puede tener cantidades de cosas. Luego ya las profesionales en plata pura, como lo es esta, en oro puro, como es esta. Esta flauta es toda de oro, todo es completamente de oro y las llaves son de plata. Es una maravilla de instrumento, indudablemente es una joya de instrumento. Entonces, digamos que esos son los metales con los que normalmente se construyen las flautas de verdad, por decirle así. Como les había dicho, las flautas vienen en familia, ¿verdad? Entonces, habíamos visto la soprano, ahora vamos a ver un poco quizás los contraltos tenores, más o menos. Entonces aparece la flauta alto. Lo primero que yo sé que les va a llamar la atención y me preguntarán probablemente por qué tiene esta curva. Tiene esta curva porque si estuviese abierta así, me queda muy lejos. Entonces, a la hora de trabajar, uno puede tocar 5 minutos con la flauta así lejos y no pasa nada. Pero al rato ya es realmente difícil y tremendo tener que sostenerla y los dedos, entonces los dedos no llegan, ya van a ver la otra. Los dedos no llegarían. Entonces ofrecen usted no tiene ninguna importancia, ofrece una anécdota, no voy a decir nombre ni nada, pero bueno, no hay necesidad. En una oportunidad haciendo una entrevista, la periodista me preguntó por qué esta flauta. Yo estaba con otro músico amigo y yo no sé por qué, bueno, me entró así como una especie de ola malvada. Y yo
estaba haciendo una remodelación en mi casa en esa época, y lo primero que se me ocurrió decirle es que esta es una flauta que había hecho yo con el sifón del fregaplato y la otra con el sifón del lavamano. Y lo más triste que yo pensé que ella se iba a reír, ay, sí, parece y tal. Lo más triste es que se lo creyó completico. Y recuerdo la cara de mi compañero que estaba ahí, que me pelaba los ojos como diciendo, tú estás loco. Pero a mí me entró así, como una cosa malvada. Dije, no, a esta me la voy a rapar con esta pregunta. Pero bueno, nada, olvidemos ese detalle. Eso fue una maldad tremenda, pues se lo creyó. No digo nada, no digo nombre, no detalle. No hay necesidad. Vamos a ver un poco cómo suena esta flauta. Esta es una flauta que, como les dije, empieza a sonar más grave. Esta es una flauta que se utiliza relativamente poco en la orquesta. Sí es una flauta que se usa en música de cámara y se usa también en música popular porque es así como sexy, ¿no? Entre el sonido. Entonces hay cosas así, en música para cine, hay cosas así bueno, que se pretenden que tengan esa característica y entonces muchas veces entonces ahí aparece la muchacha y etcétera, ¿no? Casi siempre para cine se utiliza muchísimo este instrumento, pero sí hubo un compositor que la utilizó. Estamos hablando ya de 1911, por ahí, 13 quizás, ¿dónde está? Lo tengo aquí. Cuando Stravinsky escribe su obra extraordinaria que volvió loco a un gentío y que se paró un zaperoco y que qué locura era esta, pero yo los invito a que la curiosen y a que la busquen y la oigan con audífonos a todo lo que da la consagración de la primavera. Aquí hay un solo de flauta en sol. Ese es un solo, imagínense, también es un instrumento que suena poquito, pero es un momento que la orquesta está, digamos, pocos instrumentos sonando, y entonces aparece este solo muy sugestivo, un sonido realmente chévere. Ahorita estoy involucrado en un proyecto muy interesante de música del compositor Paul Desen, que es escrita para clavecín y esta flauta. Son dos instrumentos que jamás se encontraron, y es una sonoridad realmente genial. Luego viene otra flauta, siguen creciendo. Esta con más razón, tiene sentido que la flauta esté doblada, porque si estuviera recta, llegaría como hasta aquí, ¿verdad? Entonces ya no podría pasar. Esta es la flauta bajo. Con esta ya no son, su empleo está más bien hacia las películas de terror. No hay película de terror que no tenga un pedazo de flauta bajo. Y seguramente pasan cosas así. No hay película de terror en donde aparezca, bueno, el solo de la Pantera Rosa también
De hecho, Henry Mancini lo hizo con esta flauta. Entonces, vamos a ver por dónde vamos. Ok. Con esto abarqué. Hay otra flauta, pero yo no la tengo. Cuesta mucho real. Es la flauta contrabajo. Una flauta que está levantada completamente, se toca vertical, hace un 4 así, y cuando pasa por aquí, uno la sopla y luego es una flauta deliciosa, pero es un realero. Me encantaría tenerla para disfrutarla, por supuesto. Entonces, hemos abarcado, de alguna manera, la familia de las flautas modernas: piccolo, flauta normal, flauta en sol y flauta bajo. Aquí las tenemos las 4. No sé si habrá alguna pregunta que me quieran hacer hasta por donde vamos ahorita, para si queda alguna duda o alguna curiosidad, etcétera. Tengo entendido de que eso es posible con esta tecnología fantástica. No se puede, no se puede. Mi camarógrafa, ¿qué dice? Pero no aparecen letreritos ahí. No aparecen letreritos. Sí aparecen. ¿Cuánto valen las flautas? ¡Uja! A mí no me gusta hablar de eso. ¿Cuál es el precio de una flauta? Bueno, mira, el precio de una flauta oscila entre los $500 hasta quizás una flauta de platino puede costar $120,000, más o menos. ¿Por qué te dedicaste a la flauta? ¿Por qué me dediqué a la flauta? Mira, yo creo que eso no tiene explicación posible. Un amigo mío de Santiago, por cierto, Juan Cristóbal Palacio, tenía una flauta en su casa y cuando yo la vi, me encantó, me fascinó la cosa, la llave, la apariencia que tenía el coroto como tal. Y cuando la agarré y me enseñaron un poquito cómo se ponían los dedos y tal, y qué sé yo, resulta que la cosa se me hizo cómoda. Porque o sea, no todo el mundo, mucha gente pregunta, ¿cuál es el instrumento más difícil? No se trata del instrumento, se trata de si a uno le funciona la cosa o no. Si tú me pones a mí frente a un piano, yo no tengo, o sea, no entiendo cómo funciona eso del piano. Para mí eso es imposible. Pero la flauta, como que por alguna razón inexplicable, se me hizo más natural. Entonces, bueno, seguí echándole pichón a eso. Ajá, ya va. Vamos a recoger, Luis, algunas preguntas que están en el chat y después damos espacio para que la gente pueda intervenir. Vamos a tratar de seguir la misma dinámica de los otros conversatorios. Lo que usted preguntan, ¿cuántos tipos de flautas hay, Luis? Mira, aquí está la familia formalmente. En la familia formal hay 1, 2, 3, 4 y la contrabajo 5. Esas son las flautas profesionales. Ahora, si nos ponemos a relacionarnos con flautas tradicionales de distintos países, ahí nos vamos a encontrar con un universo absolutamente gigantesco. Yo no quise... tengo una colección interesante de flautas tradicionales. Se las voy a mostrar un poquito aquí con la ayuda de mi esposa y una lucecita. Miren, por ejemplo, aquí hay un grupo importante de flautas. No sé si las logran ver. Ay, sí, se ven. Esos son flautas tradicionales. Ahí hay flautas de la India, de Perú, de China, de todos lados. De todos lados. Pero yo creo que las tradicionales, las más interesantes son la del Japón, que se llama shakuhachi, y la de la India, que se llama bansuri. La flauta traversa de la India es un instrumento fantástico, pero es un instrumento de madera con 6 huequitos, más nada. Es una flauta tradicional, digamos. Mira, a ver. Pero para ir un poquito más a tu historia, ¿no? A tu historia personal. Porque... Pero es que mi historia personal es un fastidio. No, nunca es un fastidio saber cómo te iniciaste en la música. ¿Por qué escogiste ese instrumento?
Bueno, como les decía antes, lo escogí porque me cayó en las manos y me sentí cómodo con él. No tengo ninguna razón, no hay ninguna otra razón. Me sentí cómodo, me gustó y tal. Y para esa época había un flautista de un grupo que se llamaba Jethro Tull, se llamaba Ian Anderson, que era todo un personaje. Y me acuerdo que yo tenía el afiche de él en mi cuarto, que tocaba y levantaba un pie y todo. Entonces a mí me encantaba la flauta. Yo creo que Y eso es como ¿por qué me casé con Caribay? Bueno, porque me encantó. mira, ¿a qué edad empezaste? ¿A qué edad empezaste a tocar? Yo empecé tarde, realmente. Yo tuve una infancia feliz, llena de cosas chéverísimas, montando patineta, nadando, haciendo de todo. No fui torturado. No fui torturado. Mi mamá intentó torturarme para que yo tocara guitarra, por ejemplo, y yo no pegaba una con la guitarra. Entonces, no hubo manera, eso pasó y yo empecé como a los 14, 15. ¿Qué tipo de flauta tocaba Ian Anderson? Ian Anderson tocaba la flauta traversa normal, la flauta profesional, digámoslo así. Me pica mucho la nariz. Dale. Hay mucho humo. Ah, que hay mucho humo, claro, sí. Por aquí preguntan que si todavía te cuidas la embocadura como en aquella subida al Pico Humboldt en el 77. Bueno, más o menos. Pero he tenido problemas, si supieras que he tenido problemas, yo cuando estoy angustiado se me hincha aquí, ¿no? Me sale un herpes aquí y se me hincha cuando estoy angustiado. Y en una oportunidad, estando mi esposa embarazada y se sintió muy mal, yo estaba en los Estados Unidos y ella me llamó para decirme que se sentía muy mal, yo me angustié muchísimo y al día siguiente amanecí con una pelota aquí y no pude tocar, no hubo manera que tocara. Se me hinchó tanto que no pude tocar. Bueno, relativamente, pero yo no soy necio con eso ni con la boca ni con las manos. Uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer y ya está. Mira, y pareciera que la flauta es un instrumento que requiere una capacidad física importante, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Pulmonar. Mira, sí, la flauta, aunque no lo creas, es el instrumento al que más aire se le tiene que echar de todos los instrumentos de viento. Te explico por qué. Si nosotros, aquí hay un trombón, fíjate. Si nosotros vemos, por ejemplo, el trombón, igual que la trompeta, el trombón tiene todo este colotero aquí, pero la boquilla, que es una copa, la boquilla, tiene un huequito chiquitico. Entonces, como el sonido se produce con la vibración de los labios, ya ven, fíjense qué bien toco. Este instrumento no se le echa casi aire, pero requiere de presión, no de cantidad de aire. La flauta no requiere de presión. Fíjate, la flauta tiene un agujero por donde el aire pasa, el sonido se produce cuando la mitad del aire va para afuera y la mitad del aire va para adentro. Como si fuera una botella que estamos soplando. Entonces, la flauta es el instrumento que más aire necesita. Entonces, muchas veces los chamos pequeños, si no tienen una capacidad ya física relativamente ya grandecitos, les cuesta mucho trabajo soplar la flauta. Tocan una nota y botaron todo el aire. Hay que esperar que tengan un poquito más de capacidad. Mira, y por aquí preguntan que por qué se emplea la flauta dulce como uno de los primeros instrumentos que se le enseña a los niños. Esa es una pregunta que yo también me hago. Yo la odio. ¿Qué se llama flauta tradicional, Luis Julio? Salsa tradicional. Te voy a mostrar una. Espérate que mientras te voy a mostrar una flauta tradicional. Por ejemplo.
Esta es una shakuhachi japonesa. Ay, Dios mío, más difícil. Ah, pues, señor. Esta era la flauta que tocaba Fujimaru. ¿Se acuerdan de Fujimaru? No, mentira, ningún Fujimaru, el pequeño samurái. Esa es una flauta que se utiliza en el Japón desde, quizá, no sé, podría ser 1500 años, algo así. No sabría decirte, una flauta muy antigua. Y se utiliza básicamente para hacer música tradicional. No vas esta flauta no está contemplada para tocarse en una orquesta como las conocemos nosotros. Los japoneses tienen su orquesta de música igualito que nosotros, de música, es decir, una orquesta occidental, pues, digámoslo así. Entonces, la shakuhachi no se utiliza. Entonces, es una flauta para hacer música tradicional. La quena de los Andes es una flauta para hacer música tradicional también. Mira, Luis, por acá preguntan si en tu taller fabricas, modificas flautas, preguntan por las flechas. Ah, no, vale, pero entonces ya va, vamos a organizar. No, yo no modifico flautas. Las pocas veces que mis flautas han tenido problemas porque están funcionando bien y yo le he metido la mano, he puesto la torta. No. Se quedó pegado. Miguel, ¿es Luis o soy yo? Mucha paciencia, Mucha... todo es milimétrico. Y yo con lo milimétrico no funciona. Luis. Ajá. No te escuchamos nada. En algún momento perdimos la conexión. Adiós, Coroto. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ah, que decía que yo no procuro no tocarlas mucho. A veces cometo la estupidez de tratar de reparar, está funcionando bien, pero yo tengo la mano pesada. Pongo la cagada cada vez que hago eso, realmente. Entonces, eso es una tragedia, porque además ahorita no hay técnicos de flauta aquí. Yo cuando tengo que reparar algo de mi flauta tengo que ir a Panamá. Y eso es un problema. Teníamos unos técnicos fantásticos, pero se fueron todos. Entonces yo he tratado de resolver algunas cositas, pero eso es todo un arte. Y eso es todo un arte que requiere una personalidad muy particular, de mucha paciencia, de mucha tranquilidad, de mucha delicadeza. Y yo no tengo ninguno de esos tres atributos. Mira, Luis, tú como santiaguero, ¿qué mensaje tú le puedes decir, pues, a los niños en relación a la música, ¿no? Porque eso está como dentro de un programa de desarrollo integral que, bueno, a lo mejor otros colegios, el Emil Friedman lo tiene bien implementado. Cuando nosotros estudiábamos no había música como lo hay ahora, que desde chiquitos tienen interacción con la música en todos los niveles. Pero a mí me gustaría saber desde tu esquina, Okay. ¿cuál es la mejor recomendación que tú le darías a un padre acerca de la formación musical? Mira, primero que nada, hacerse de buena música. Mi fascinación por la música tuvo que ver con mi papá. Mi papá era un fiebrudo de los aparatos de sonido y de ir a Alums, ahí en Chacaíto, a comprar discos de música clásica. Yo no tengo cultura de rock, por ejemplo, ni de música popular, ni de nada de eso, porque en mi casa se escuchó básicamente música clásica. Yo crecí con, olvídense de lo de ahorita, pero prefiero no hablar de eso porque se nos va a empavar. Si hablamos de reggaetón, se nos va a empavar se va a caer la conexión, van a pasar cosas horribles. Yo escuché música
música clásica toda mi vida, crecí con las contestaciones, con la sinfonía de Beethoven, música bella, pero sobre todo bien escuchada, no a través del celular. No, así no se puede escuchar música. La música no se oye por una pantallita de 4 centímetros cuadrados y unas corneticas de este tamaño. Así no se oye música. Por eso es que yo soy un poco reacio a hacer conciertos y cosas así que tienen que ver con la experiencia musical a través del celular. Cuando tú y yo conversamos, acuérdate que yo te lo dije, esto es otra cosa, porque esto no es una experiencia, digamos, esto no es una experiencia estética, esto es un asunto de información y de anécdotas y de cuentos y de cosas que tienen que ver con la flauta. Pero la música no se oye por el celular. Así que tiene que tener un buen aparato de sonido, una corneta que suene sabroso, sabroso. Fíjense lo que le dije, sabroso. Para que te escuches una sinfonía de Beethoven así, pacatapapán, que sientes que se te va a caer la casa y te para los pelos de punta, así. Por ahí se tiene que empezar. Ahí es donde tú empiezas a enamorarte de la música, escuchándola, pero escuchándola bien. Olvídense del celular para escuchar música. Eso no sirve para nada. Eso no es una experiencia musical. Ya me calmé. No, Ya me calmé. y agitado. Bueno, Mira, yo creo que... El señor Tomás ha hecho muchas preguntas. Ajá, perdón. Dice mi esposa que el señor Tomás. Que no se calme, dice Domingo Lapadula. Que no me calme. Mira, Ajá. por aquí preguntan que si te acuerdas de Popeye el Marino Soy. Esa solamente, ¿no? Ok. Mira, y te acuerdas de Chitada y Bella Genio. Con cuidado, pues. Bravo, qué bien. No pienso complacer más peticiones. No complazco peticiones. Qué bueno, qué bueno. De verdad, Luis Julio, qué agradable este encuentro. Para nosotros es un honor que hayas permitido esta tarde compartir con la familia. No, delicioso, me encanta. De verdad que de esta situación hemos sacado encuentros bellísimos y ha sido una oportunidad que ojalá la podamos mantener porque de verdad que es un ganar-ganar para todos. Nos hemos podido conectar Sí, vale. del mundo. Nosotros estamos orgullosísimos de tu trabajo, orgullosísimos de que seas uno de los nuestros y de verdad que te agradecemos este espacio que nos has regalado hoy en nombre de la asociación y de todos los santiagueños. Fíjate que, bueno, para mí en Santiago, la señora camarógrafa, mi esposa, es la profesora de música de Así los es. niños de preescolar de Santiago, imagínense. Y además, bueno, yo vengo, mi padre fue profesor de Santiago durante muchísimos años, mi mamá también. Entonces, para mí el Santiago no solamente estaba en el lugar que estaba cuando vamos al Santiago, sino que estaba en mi casa también. Y yo crecí en función de esos valores y crecí con esa obsesión de la búsqueda por la excelencia. Y bueno, yo creo que eso es absolutamente fundamental en la vida, no por un asunto de competitividad, no, sino es para darse uno el gusto de estar haciendo las cosas lo mejor que uno puede hacerlas. Bueno, encantadísimos. Chao, chao. Mira, ya va, te tengo una pregunta. Te tengo una pregunta, una última. Mira, que se le hicimos a Manuel Ortega la semana pasada, que también es santiagueño, es de la promoción 65. A lo mejor cuando tú te graduaste, bueno, ya Vegas había muerto cuando tú te graduaste porque él muere en el 73 y tú te gradúas en el 78, pero tú debes haber tenido una experiencia de alguna manera con el doctor a través de tu padre. ¿Qué le diría Vegas hoy a los santiagueños? Oye, es que no lo puedo decir así tan en público. Aprieten.
ok, muchachos, aprieten, etcétera, aprieten. Yo sí creo. Yo tuve experiencias extraordinarias con el doctor Vega, sobre todo, no experiencias que tenían que ver con el contenido académico, sino con situaciones humanas muy particulares. Recuerdo una vez que tenía una pelea casada con un amigo y estábamos en eso, ya teníamos tiempo en eso. Entonces el doctor Vega un día agarró y nos buscó a mí y al otro amigo y nos llevó para lo que es ahora, en donde están las canchas de voleibol y esas cosas, que eso era antes un atletismo, donde había unos fosos de arena para hacer salto alto. Me acuerdo que él estaba en silla de ruedas en esa época, entonces alguien lo llevó hasta allá, se sentó al borde del foso y nos metió en el foso. Abrió un periódico así y se sentó y nos dijo, así como si fuera UFC, así, y nos dijo, denle pues, denle. Por supuesto, este amigo mío y yo nos quedamos así cuadrados los dos, viéndonos el uno al otro, diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y nos quedamos así. Y él, pero denle. Cosas como esas me pasaron con el doctor Vega, que fueron experiencias que nunca olvidaré. Así es. Así es que bueno, gracias por compartirlo, gracias a todos los que nos acompañaron hoy, de verdad que es un placer. La semana que viene tenemos dos personajes bien interesantes, tenemos el jueves a Carola Castillo, que es exalumna, es promoción 80, ella tiene una cuenta que se llama Lonchera para el Alma, es muy interesante y muy bonito el trabajo que ella viene haciendo. Y el sábado tenemos Cervecería Tobar. Vamos a tener una cata con todas estas nuevas cervezas que está promocionando Cervecería Tobar y va a ser muy interesante. Así que bueno, los esperamos a todos. Te esperamos a ti también, Luis. Encantado. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Caribay. Gracias a todos. Chao, muchísimas gracias.